Según la ONU, entre el 2.8% y el 4.3% de la población mundial, entre 15 y 64 años, consume marihuana. Gracias por continuar con nosotros aquí esta noche en El Observador. Y bueno, pues yo creo que hay muchas preguntas en la mesa, pero yo creo que una de las fundamentales, no sé qué opinas, Fer, Ricardo, tiene que ver con lo que decíamos antes de ir al corte, el tema del impacto a la salud. Más allá de las opiniones, de los comentarios políticamente correctos, las evidencias muestran los daños causados por el consumo reiterado de la marihuana. Es muy importante lo que se hable o no se hable de la marihuana, porque muy poca gente lo habla con evidencia científica. Se recogen muchas opiniones, muchos supuestos, muchos puntos de vista, y el punto de vista no beneficia a la percepción social, ni al resultado que pueda tener. Lo que sucede es que los jóvenes piensan que no es dañina y entonces hay un aumento de consumo inmediatamente. Eso hay una evidencia en todos los países. El compuesto activo de la marihuana, de la cannabis, es el tetrahidrocannabinol. Recientes estudios de neurobiología demuestran que el consumo repetido de drogas provoca cambios en el sistema nervioso central. Hay evidencia de todos los países y la evidencia misma que tenemos nosotros con todos los usuarios que atendemos, que daña la salud mental, la salud física, la salud familiar y la salud psicosocial. La dependencia, el consumo reiterado y nocivo, es suma de factores de distinta índole. No se trata de una mera elección personal y menos de un comportamiento que puede ser criminalizado. El consumo de drogas aumenta la concentración de dopamina en el centro de placer más importante en el cerebro. Hay un gran riesgo de psicosis cuando la marihuana tiene una gran potencia, sobre todo en adolescentes. Está pasando en varias partes del mundo. Hay evidencia desde hace muchísimos años que por supuesto que afecta la memoria y el aprendizaje y que genera confusión mental con el uso crónico. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la marihuana es la droga ilícita de mayor producción y consumo en el mundo. Bueno, tendríamos que medir cuántos son los accidentes de tránsito relacionados a consumo de marihuana. En nuestro país no se hace, pero en Colorado, que lo han estado haciendo, han aumentado significativamente los accidentes mortales por consumo de marihuana. Lo tienen medido a tan poco periodo de que se legalizó. Los daños provocados por la adicción a la marihuana, afectaciones a la regulación de las emociones, a la memoria, a la atención, síntomas psicóticos y depresivos son más severos en los adolescentes y jóvenes entre los 15 y los 23 años, cuando, por decirlo de manera sintética, distintos elementos de su cerebro se encuentran aún en formación. La violencia generada por el tráfico de drogas es evidente. Lo que no es tan evidente son los daños causados al entorno social derivados de su consumo. Yo creo que el consumo sí trae aparejado los actos violentos y delictivos. Es parte de una misma cadena, la producción, la comercialización, el consumo. Es una lógica de oferta-demanda, por un lado. Pero además, por otro, yo sí quisiera dar el dato de que hay mucho más muertes por consumo que por violencia y narcotráfico. Se habla de 60,000, 80,000 muertes por combate a la delincuencia, que además se tiene que seguir combatiendo la delincuencia organizada, ya lo ha manifestado así el mismo subsecretario de Gobernación. Lo que no está contabilizado es cuántas muertes hay relacionadas a daños a la salud ocasionados por marihuana. Y yo quisiera preguntarle a Luis González Plasencia, a partir de esta primera encuesta que se ha hecho de consumidores, han detectado cosas muy interesantes, pero te doy la palabra más bien para que tú puedas explicarle al público de qué se trata y cuáles son los posibles impactos que ustedes ven ahí. Claro que sí. Lo primero que quiero comentar es que se trata de una encuesta realizada con consumidores de marihuana. Naturalmente eso implica una dificultad porque al ser el consumo de marihuana, al estar prohibido el consumo de marihuana, el temor a ser estigmatizado o a que pueda haber alguna consecuencia por el hecho de declararse consumidor
pues afecta sin duda estas posibilidades de conocer con más precisión cuál es el horizonte de este consumo. Sin embargo, se pudo determinar, entre otras cosas, por ejemplo, que la mayor parte de los consumidores de marihuana se quedan efectivamente en el uso de marihuana. La marihuana está asociada con un consumo de tipo social, es un consumo en el que pues se comparte, digamos, los cigarros de marihuana en grupos pequeños, en grupos de amigos, en situaciones de intimidad, igual que se comparte una botella de vino en una reunión. Y pocos son los usuarios de marihuana que optan por otro tipo de drogas. No es que eso no se dé, eso por supuesto también se detectó en un porcentaje menor, pero algunas de las cosas que se apuntaban en ese sentido tienen que ver con que ese viraje a otras formas de consumo está también asociado con la marginalidad con la que se realiza el consumo de marihuana. Es decir, hay un efecto en el cual los consumidores entran en el circuito de ilegalidad, porque es ahí en donde pueden consumir las drogas y naturalmente, como ocurre en otros mercados, quienes se benefician de la venta de drogas, naturalmente buscan diversificar su mercado y buscan que los usuarios vayan llegando a otras drogas. Otro dato que me parece que es muy interesante es que de los usuarios encuestados, la mayoría lo son solamente de marihuana, es decir, 2 de cada 3 personas son consumidores de marihuana. Notamos también que hay un consumo que no es visible en mujeres. Normalmente se piensa que el consumo de marihuana está asociado a hombres. Aquí también se da cuenta de que hay un número importante de mujeres que han ingresado al consumo de marihuana y en ambos casos, tanto en hombres como mujeres, otro resultado que me parece relevante es que la gran mayoría se encuentra involucrado en actividades productivas, tanto laborales como educativas e incluso en muchos casos estamos hablando de personas que tienen una profesión, que estudiaron una licenciatura, la terminaron y se dedican de manera funcional, digamos, a su actividad profesional sin mayores complicaciones. Un dato, digamos, que se puede derivar de esta encuesta es que en situaciones en las que el consumo de marihuana no es marginal o es menos marginal, es decir, cuando es tolerado, por decirlo de alguna manera, en el grupo social, este consumo se vuelve totalmente inofensivo. Forma parte de la costumbre, del uso, de los hábitos, de diversión, de entretenimiento de las personas, sin que ello derive en absoluto en ninguna otra forma de violencia. Al contrario, la violencia se manifiesta cuando empieza a tener contacto el usuario de drogas con el mundo de la policía, o bien con el tráfico, cuando se involucra el propio usuario en la venta de drogas. En ambos casos estamos hablando de efectos de la prohibición y no de circunstancias que emerjan del hecho de consumir marihuana en este caso. Desde hace 8 años, el primer sábado de mayo en la Ciudad de México, que bien puede ser considerada la ciudad de las marchas, se realiza un singular evento por la legalización del consumo de marihuana. Pues la marcha tiene una gran relevancia a nivel nacional e internacional. Importante es para que pues, los jóvenes sepan sus derechos. Ahorita nuestro sistema penitenciario está saturadísimo y la mayoría son jóvenes que están por delitos menores, ¿no? Desde la perspectiva de los consumidores, la legalización de la marihuana para uso recreativo reportaría en nuestro país distintos beneficios. De entrada serían los impuestos, porque todas esas ganancias que están yendo a lo ilegal entrarían directamente a las arcas del gobierno. A decir de los organizadores, este año la convocatoria llevó a 8,000 personas al Monumento de la Revolución, donde se realizó un evento músico-cultural. El propósito de esta marcha, dicen los integrantes del movimiento por la liberación de la cannabis en México, no es hacer una apología del consumo de la marihuana, sino informar sobre los derechos de quienes la consumen.
Ese es otro punto muy importante que la marcha difunde, ¿no? Estar informado para evitar la extorsión, ¿no? Porque básicamente no es la extorsión sobre el usuario, sino sobre su familia, ¿no? En nuestro país, nadie puede ser criminalizado por el consumo de drogas. En nuestras leyes, priva el criterio de que las adicciones son un problema de salud pública. De acuerdo a distintas disposiciones jurídicas, un consumidor de marihuana puede llevar consigo 5 gramos de la hierba. Ricardo, ahí en términos de salud, cuando se habla de los efectos negativos de la marihuana, bueno, se ha caído en un abismo de especulación y de satanización. A veces cuesta trabajo encontrar información certera de lo que realmente te puede ocurrir como efectos negativos. Yo te quisiera preguntar también, porque se habla mucho de los efectos positivos y los efectos medicinales de la marihuana. Tú como médico, ¿cómo puedes entender esta dualidad de esta sustancia? Sí, yo quisiera centrarme. Es muy interesante escuchar esta encuesta que probablemente esté hablando del que es usuario, más no el que abusa ni tampoco sea el dependiente, porque el que está en estos estadios clínicos es difícil desde el punto de vista clínico que eso se pueda ver, y yo creo que para muestra, pues la mayoría de los médicos que nos dedicamos a esto, pues suena así como un población con cierto sesgo, habría que analizar, y lo digo de la manera más respetuosa, puesto que las encuestas nacionales de adicciones nos dan otro tipo de rumbo que va tomando. Lo que se sabe hoy por hoy, que los consumidores, sea uso, abuso, dependencia, empieza a haber una disminución de la cantidad de sangre que llega al lóbulo frontal, esta parte evolutiva que nos llevó 40,000 años al Homo sapiens, irla depurando como la joya evolutiva, y que al haber esta disminución de la cantidad de sangre y de la perfusión y del metabolismo de glucosa, las capacidades cognitivas o mentales van disminuyendo. Por eso en esta población, reitero, pues es como un subgrupo, un endofenotipo de una población que quizá sería difícil poder extrapolar esos resultados a la población general. ¿Te refieres a la marihuana en particular? En particular a la marihuana. Ahora, por otro lado, es curioso los argumentos, ahora cuando atiende uno a un adolescente consumidor, pues a diferencia de hace años, pues ahora es alguien que llega a un consultorio con argumentos de internet, desafortunadamente muchos de ellos pues poco aterrizables a su caso, hablan de que es positivo, que es medicinal, y que bueno, yo la pregunta que siempre le hago a los pacientes es si él tiene glaucoma o tiene algún problema de la vista. Bueno, pues por eso ahí estaría indicado pues el uso de marihuana. Si tuviera un problema de neoplasia o de cáncer y por tanto complicaciones de emesis, de vómitos, diría uno, bueno, pues en ese caso qué bueno que la consumas, pero finalmente se le adjudican habilidades que finalmente o cualidades no aplican para ese sujeto, y que la postura de los médicos finalmente, en particular de los psiquiatras, no es necesariamente tomar un punto a favor o en contra, simplemente es un problema social que como médico recibe uno, y que esto que ocurre cuando prohíben algo es justo lo que hace que el humano pues ahora le dé más interés. Esto, más allá de lo observado en poblaciones, es parte de la esencia del humano, y los argumentos médicos es simple y sencillamente, puede tener montones de cualidades, puede ser que quién sabe si se aterrizan al sujeto, pero hay un riesgo permanente de daño cerebral en aquel sujeto proclive a padecerlo. Ahora, ¿cómo saber en esta lotería genética quién le va a tocar? Eso es en donde los médicos dicen uno, bueno, cualquiera que escuchara que va a acabar una carrera universitaria, que tiene una vida productiva, diría, pues yo quiero consumir de eso. Bueno, ese es un subgrupo, y que en base a los datos de encuestas nacionales de adicciones
difieren de ese perfil. Pero como médicos sí consideran que hay una línea que divide el uso recreativo de un uso problemático, ¿no? O sea, sí existe un uso Claro, recreativo. porque además yo creo que sería importante, ahora que te escucho cuando dices que es un problema de salud pública, ¿no? Y que se vuelve una enfermedad. Hablar, digamos, del consumo, en este caso de la marihuana, como una enfermedad, no lleva nuevamente a estigmatizar al usuario. Y yo por eso acoto entre uso, abuso y dependencia. Solamente se trata de una enfermedad en aquellos que ya están en el estadio final, que ya son dependientes o adictos a la sustancia. Para el resto no aplica esto, y estoy completamente de acuerdo que estaría estigmatizando una población. Ahora, ¿cuándo es que la evolución natural de la enfermedad va a pasar de un estadio al otro? Ahí es donde como sector salud dice uno, híjole, si es uno tan laxo puede haber este riesgo y sin darse cuenta. Y el problema del adicto es que el último en darse cuenta del problema que está metiendo es precisamente el sujeto. Bueno, hay quien dice que lleva 20 años fumando y no se le ha hecho vicio. Así es, y que puede ser, pero habla de cierta vulnerabilidad. Claro, me parece interesante la discusión en ese momento. Vamos a tener que hacer una pausa, pero yo me quedo con esta reflexión tuya, que al final incluso los individuos que consumen habría que particularizar, porque pues es como cualquier consumo de otra sustancia, el alcohol o el tabaco, depende de la genética de cada individuo, ¿no? Entonces vamos a hacer una pausa y volvemos pues con esta polémica que está muy interesante aquí en el estudio. No se vaya. Hola, ¿cómo están? Soy Julio Patán. Vamos a hablar de pachequeses. Todos sabemos, el planteamiento central es una ama de casa queda viuda, tiene que mantener una familia de los suburbios con su Land Rover y ya sabes, todas estas cosas. Como puede, pues se dedica a vender marihuana, ¿no? Aparentemente de muy buena calidad además. Bueno, esto la va llevando temporada a temporada, capítulo a capítulo, a enredos más y más complicados que al final ya tienen que ver con el narcotráfico, con la frontera mexicana, es decir, engancha también mucho con la actualidad. Más allá de que es una serie sobre la marihuana, atención, es una serie sobre la doble moral. Es decir, en ese sentido es un retrato satírico de la sociedad norteamericana. Lo que juega ahí es la doble moral, me parece. Quienes hemos vivido en Estados Unidos y particularmente en California algún tiempo, sabemos perfectamente que es una cosa que ya no, bueno, ya no, pero es lo prohibido y lo que todo el mundo consume cotidianamente. Es decir, todo mundo es de veras todo mundo. Es decir, tú ves doctores, respetables amas de casa, adolescentes como en todo el mundo, profesores universitarios y directores de orquesta que se pachequean. Y es una serie honesta en ese sentido, es decir, no da una versión edulcorada, ultra hippie, digamos, del mundo de la marihuana, como de pronto se escucha o se lee por ahí. O sea, también es una serie rasposa, urbana, ¿no? Que más que dar respuestas, plantea preguntas. En todo caso, su surgimiento coincide con el colapso, por decirlo así, con el ocaso de la administración Bush. Y la administración Bush, un alcohólico retirado que se ahogaba con pretzels, no lo olvidamos, era particularmente proclive a la criminalización de todo lo que tuviera que ver con las drogas, incluida la marihuana. Yo creo que es una serie que se adelantó en alguna medida o supo reflejar una discusión política, social, económica, pero casi también voy a decir filosófica, ¿sí? Sobre las drogas en general y sobre el cannabis, sobre la marihuana muy específicamente. Tenemos un estudio recientemente publicado en donde es una encuesta a consumidores de cannabis, donde vemos que aproximadamente un promedio de
de gasto semanal es de 99 pesos.